Usted sabe, como iglesia, aquellos que ya llevan un tiempo acá con nosotros, estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y quiero invitarle a que vaya para allá, por favor. Si usted no ha estado con nosotros antes, no creo que sea tan difícil el poder ponerse al día prontamente. Y es porque hay un tema que ha estado rondando tanto el capítulo 8 como el capítulo 9 en el que estamos inmersos y también el capítulo 10, que tiene que ver con el uso de la libertad cristiana. Esta capacidad que Dios le ha dado al creyente de poder resolver en todas aquellas áreas en donde Dios no ha mandatado ni tampoco ha prohibido algo, esas áreas que se llaman en algunas ocasiones áreas grises, para que usted pueda, conforme a su conciencia, escoger libremente. Y esa libertad, obviamente, el Señor se encarga de otorgárnosla por medio de lo que significa el privilegio de ser creyentes y la oportunidad de tener su palabra, principios necesarios, la búsqueda de consejos y, por cierto, un montón de avance en lo que significa nuestra relación con Él por medio de esa madurez que Él se encarga de llevar a cabo. En ese sentido, el Señor nos da a cada uno de nosotros, cuando estamos en Cristo, la posibilidad de ir notando cómo mucho más nuestro discernimiento se va afinando. Y todo aquello que en momentos específicos pudiese ser un gran conflicto para decidir con el Señor, con su ayuda, con la madurez, el poder de su palabra, tenemos el privilegio de poder ver cómo Él va obrando para que pueda ir avanzando mucho mejor. Y lo cierto es que cuando pensamos en la libertad nos damos cuenta que hay ciertos parámetros que Dios ha establecido para ella. Por cierto, uno que es tremendamente importante es que la libertad no nos da licencia para hacer absolutamente lo que queramos en contra de alguien. El amor a nuestros hermanos debe ser una marca muy, pero muy establecida en lo que significa mi relación con Dios y obviamente el ejercicio correcto de la libertad. En términos concretos, el capítulo 8 habla mucho de eso. Es porque había personas que venían de un pasado pagano, que estaban acostumbrados a sacrificios animales y también de hacer cultos idolátricos asociados a aquello. Y cuando veían que otros creyentes, que sabían por la Biblia que no había ningún problema con comer esa carne, estaban comiéndola, se sentían tremendamente afectados. Y la razón es porque obviamente venían de ese trasfondo. Su conciencia todavía no había sido totalmente enseñada en cuanto a los principios fundamentales de la palabra. Por lo tanto, lo que debíamos hacer entonces, según la lógica de Pablo a los Corintios, es decir, tú tienes que crecer rápidamente y deberías saber que no hay ningún problema con comer esta carne, come, abre la boca, vamos para adentro, o tú podrías, en el ejercicio de tu libertad, decidir: no voy a comer carne frente a mi hermano mientras mi hermano se sienta afectado porque no quiero generar ningún tropiezo para su vida. El ejercicio de la libertad es el que nos permite libremente decidir no usarla. Y este es un patrón, un parámetro que el Señor espera que tú y yo podamos tener muy claro en lo que significa nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Hermanos débiles, por cierto, considerados por la Biblia como aquellos que están recién conociendo los primeros rudimentos de la fe. En el capítulo 9, Pablo lo que hace es comenzar a enseñarnos cómo él era el ejemplo vivo de alguien que, teniendo derechos, decidía voluntariamente no hacer uso de ellos. El derecho era básicamente el de ser sustentado por la iglesia. El siervo es digno de su salario, como dice la Biblia, y él argumenta a través de 7 grandes argumentos, 7 grandes puntos, porque el derecho de un siervo es de poder ser sustentado por la congregación. Pero él dice: no voy a usar ese derecho, y no he usado ese derecho. De hecho, Pablo no lo usó en ninguna iglesia que él fundó, específicamente mientras estuvo allí. Y la razón es porque no quería generar tropiezo en aquellos que eran nuevos creyentes o aquellos que podían llegar al Evangelio. Él sabía, el contexto corinto hablaba de no solamente muchos cultos idolátricos y paganos, sino que además hablaba de muchas personas que, usurpando lo que era la conciencia de otros, afectaban profundamente a las personas y también tomaban de ellos todo lo que ellos pudiesen darles. Por lo tanto, él, para no querer generar ningún estorbo a lo que sería la predicación del Evangelio, decide no recibir el sustento económico. Y con eso una gran lección. Tengo el derecho, podría exigirlo, por cierto, pero no lo haré porque francamente te amo mucho más que de lo que puedo asumir al tener la necesidad de tener que trabajar. Te amo mucho más que tener que generar, como para tener que generar un conflicto o un problema para tu vida. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos discernir entonces
que los conceptos establecidos por Dios para el ejercicio de la libertad implican, en primer lugar, no quieres hacer tropezar a un hermano débil, y en segundo lugar, por la obra del Evangelio, no quieres que una persona que todavía no conoce a Cristo pueda ser afectado por aquello que tú sabes puede ser llevado por ti, pero que francamente también puedes suprimir para no afectarle, para no estorbarle. En esta ocasión vamos a tratar la porción de los versículos 19 al 23 de 1 Corintios capítulo 9. Entonces me acompaña en su Biblia, voy a leer para usted 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. La palabra del Señor dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Acompáñame en oración. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, a nosotros, débiles, incapaces, absolutamente insuficientes, para poder por nuestros propios medios entender o conocer algo que tiene que ver con tu gloria. El de poder estar enfrentados a tu santo libro, Señor, y de poder tener tu ayuda para poder conocer lo que quieres enseñarnos. Y aprender, Señor, de tantas maneras el privilegio hermoso que significa el poder ser verdaderamente libres, como dice tu palabra, por esa verdad con que tú nos has hecho libres. Ayúdanos, Señor, a poder disponer nuestro corazón y nuestro tiempo ahora en meditación a tu palabra. Gracias por todos los regalos de tu gracia que hemos apreciado como iglesia hoy, por el bautismo, la cena del Señor. Gracias por poder alabarte en espíritu y en verdad. Y gracias, por cierto, por poder escuchar tu voz a través de tu palabra y ser enseñados, Señor, por el poder y la eficacia de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 El texto que acabamos de ver, esta porción específica del 19 al 23, ha sido muy mal utilizado por muchas iglesias a lo largo de la historia. Y la razón específica es porque interpretan completamente contraria a lo que es la idea específica del pasaje, todo lo que está establecido en esta porción. Muchos toman la frase de Pablo, por ejemplo, que se encuentra allá en el versículo 22, que señala: a todos me he hecho de todo, para en la práctica asumir que hay una licencia para poder hacer todo lo que el mundo quiere hacer y que yo podría también hacer y que eventualmente pudiese ofrecerle. Y a partir de eso se han generado un montón de asuntos que han sido tremendamente complejos para lo que significa la santidad de la iglesia. Cada vez escuchamos más de congregaciones que se sienten tremendamente entusiasmadas con la idea de darle al mundo lo que el mundo quiere. De hecho, cada vez escucho con mayor fuerza la idea de usar eslogan como este: la iglesia para los que no quieren la iglesia. Y tú dices: ¿qué clase entonces de cuerpo estás ofreciendo? ¿Qué realidad estás llevando adelante en cuanto a lo que significa la comunicación de la verdad, cuando fue el propio Señor Jesucristo el que prometió edificar su iglesia, tal como Él definió la iglesia, y no como aquellos a los cuales no les gusta la iglesia quisieran que fuese esta? Es porque no tiene sentido el pensar que estamos proclamando un mensaje del reino que francamente nos habla de algo que no es de esta tierra, utilizando un montón de elementos que son de esta tierra para cautivar las pasiones, los anhelos, para cautivar los placeres de este mundo que francamente puede acercarse a una congregación por eso, pero que no necesariamente se va a acercar a Dios específicamente por aquello. Es porque Dios diseñó la forma en cómo debe ser llevada su iglesia. Es porque Dios estableció las maneras en cómo ésta debía llevar a cabo las directrices que Él trazó. Y por lo mismo, independiente de que estemos en un contexto en donde no sea popular ser iglesia a secas, tal como el Señor lo estableció en su palabra, lo cierto es que la única garantía de supervivencia, de pulcritud, de santidad, se encuentra arraigada en la promesa de Dios para precisamente ese, su cuerpo, su cuerpo. Cuando miramos el texto,
Nos damos cuenta que lejos de ser una oportunidad para que yo haga lo que yo quiera hacer para alcanzar al mundo y con eso básicamente deleitarme yo con un poquito del mundo para poder llegar a ellos, lo que está apuntando el relato tiene que ver con todo lo que el contexto nos ha enseñado. La cesación de mi derecho, la cesación de lo que significa usar derechos específicos, negarme a mí mismo, francamente, ¿por qué? Porque me importa tanto que estoy dispuesto a saber que vale la pena dejar de tomar muchos de los privilegios que sé puedo tener para poder priorizar tu salvación, para priorizar lo que significa tu vida. En primer lugar, la palabra del Señor nos permitirá aprender sobre la negación voluntaria. Y es allá donde nos vamos a detener en esta ocasión. Si avanzamos allá con la slide. Sí, si pueden allá, movérmela. Adelante. Versículo 19, por favor, en su Biblia. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Nota otra vez: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Si usted se fija en el capítulo 9, él comienza precisamente con esta premisa. Él, haciendo una pregunta retórica, dice: no soy libre, y es porque evidentemente Pablo lo era. No hay duda alguna de que lo era. Muchas razones para argumentar al respecto y que son precisamente aquellos asuntos que vuelvo a reiterar ahora. Él es libre como cualquier cristiano para poder determinar en cualquier área como un cristiano puede determinar conforme a su conciencia lo que es correcto, lo que es correcto. También él es libre porque era ciudadano del Imperio Romano. Y por cierto, eso le liberaba de un montón de situaciones complejas que debían enfrentar todos aquellos que no tenían aquella condición. Recuerda, el Imperio Romano tiene el control sobre todo en ese momento el mundo conocido. Por otro lado, sabemos por contexto directo que él era libre económicamente para poder decir cualquier cosa a la iglesia. Es porque no recibía ningún tipo de apoyo económico de la iglesia. Por lo tanto, él se manejaba independientemente y tenía libertad entonces al respecto. Por lo tanto, de que es libre no hay duda, de que es tremendamente libre. El punto allá es que él está diciendo entonces que está dejando aún el privilegio de esa libertad ya obvia en su vida. ¿Por qué? Porque ha resuelto en un momento específico hacerse siervo de todos. Siervo de todos. La palabra siervo allá es muy interesante, es la palabra esclavo. De hecho, esa frase específica en el español, me he hecho siervo, básicamente en la práctica se traduce como me esclavicé, es decir, decidí esclavizarme. Y eso es algo extraño, obviamente no suena popular en nuestros días pensar que alguien que es absolutamente libre decida voluntariamente esclavizarse. Solo tiene sentido cuando te das cuenta que vale la pena, porque Dios tiene propósitos tremendamente buenos al respecto. Solo tiene sentido cuando vale la pena darte cuenta y notas allá cuánta bendición hay en poder vivir en el centro de la voluntad de Dios, con todos los privilegios que implica el hecho de poder obedecerle. Pablo voluntariamente, en el uso de sus derechos, decidió ser un esclavo de todos. Y aunque eso es bastante extraño de pensar en cuanto a alguien que decida hacerlo y llevarlo adelante, nosotros sabemos de quién aprendió Pablo a tomar actitudes como esa. La Biblia dice en Marcos, por ejemplo, capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nota allá, el ejemplo de Pablo es obvio, está trazado en las Sagradas Escrituras, es Jesucristo mismo. Es el propio Señor Jesucristo quien decide hacer exactamente lo mismo. Él, dejando su trono de gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, toma forma de esclavo, dice la Biblia. ¿Y para qué? Bueno, para vivir como un esclavo, para ser siervo de todos. Mire lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 27, que aparece allá también en pantalla. El texto dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Si no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Otra vez Jesucristo diciendo, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él dice, yo vine a servir. La Biblia nos enseña que la primera ordenanza dada por Moisés después de los 10 mandamientos, gracias querido, específicamente allá, fue la que encontramos en Éxodo capítulo 21. Y quiero leer para ustedes simplemente 2 versículos, no tiene que ir allá, que son tremendamente interesantes de esto que Dios pensó que era muy importante que los israelitas supieran. La palabra de Dios dice así: y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos,
no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Muy interesante lo que está pasando allá. Había una ordenanza estipulada por Dios que señalaba que cuando un hebreo tenía un esclavo hebreo, cuando pasaban 6 años de servidumbre, tenía que liberarle. Era parte de la responsabilidad en cumplimiento a lo que Dios había trazado, que a los 6 años el esclavo quedaba absolutamente libre. El punto es que la escena acá nos sitúa en el contexto en donde un esclavo está diciendo: hey, yo ya cumplí los 6 años, es decir, técnicamente soy libre, pero amo a mi Señor, es decir, amo a mi mujer, amo a mis hijos, no podría estar en otro lugar mejor que en este lugar, por lo tanto yo me quiero quedar acá, yo no quiero hacer uso de mi libertad. Y tú podrías pensar, ¿qué persona con todos sus sentidos cabales, después de haber trabajado como esclavo 6 años en un lugar y teniendo la posibilidad de ser libre, dice yo quiero decir no salir de la condición en la que estoy? Y la única razón que pueda meritar aquello es que dimensiones el valor de lo que significa el amo que puedes tener, que dimensiones el valor de lo que significa el privilegio de notar que aún en condiciones como esa, la voluntad de Dios se manifiesta de manera explícita. Era tan, importante el comprobar si esta decisión era realmente correcta o no, que para que un esclavo pudiese permanecer más del tiempo que era establecido con su amo, tenía que ir con el amo a donde jueces y frente a los jueces horadar su oreja para que sirviera como marca. Entonces esa marca, en la práctica, lo que se representaba es que él era, a diferencia del resto de los esclavos, él era un esclavo por amor. Es porque no teniendo ninguna razón para ser un esclavo, sabiendo que tenía la posibilidad de ser libre, resuelve voluntariamente, por amor, el puro afecto de su amor, seguir como esclavo, seguir como esclavo. Mis hermanos, el propósito de la libertad cristiana es que el creyente haga exactamente lo mismo que el siervo hebreo. Que en el ejercicio de su libertad decida servir al Señor que tanto ama y al prójimo que el Señor le ha puesto al lado. Y lo haces no porque estás tremendamente oprimido para hacerlo, sino que lo haces en el ejercicio de tu libertad porque amas profundamente a tu amo y amas profundamente a aquellas personas a las cuales puedes servir. Ahora, ¿por qué todo eso? Y otra vez, el énfasis del texto. Por amor. Mira lo que dice el versículo 19 al final. Estás allá en 1 Corintios 9, versículo 19 al final. Dice, para ganar a mayor número. Note eso, muy interesante. La razón por la cual el creyente puede no hacer uso de su libertad en momentos específicos es porque precisamente tiene el interés de que otros puedan conocer a Cristo. Y mientras más puedan conocer a Cristo y mientras más personas puedan ser impactadas por mi amor, mientras más personas puedan ver mi disposición para amarles, bendito sea el Señor, no voy a desaprovechar la oportunidad que Dios me entrega. Es interesante esto. Hermanos, Pablo no está adoptando prácticas mundanas, pensando que con ello podría agradar a los mundanos y pensar que de esa manera podría generar un nivel de compromiso de ellos para con Dios. Él sabe que eso no funciona, nunca ha funcionado, hermanos, nunca va a funcionar. Es temporalidad, dale al mundo lo que quiere y ese lugar terminará siendo el mundo. Lo que necesitas saber es que no es la similitud lo que va a generar el impacto, sino más bien la diferenciación. Dios no llama al mundo a ser santo porque francamente el mundo no puede ser santo. Pero sí dice que tú y yo podemos serlo en su gracia. Y ese impacto, ese efecto, esa diferencia puede tocar profundamente el corazón de personas y hacerles pensar en su necesidad de ese mismo Dios que nos da a nosotros el sentido correcto. La palabra del Señor nos dice que Pablo está esmerado en esta idea de poder alcanzar a la mayor cantidad de gente para Cristo porque sabe que es lo mejor y por eso está dispuesto, como dice el texto, a ser esclavo de todos. Ahora nota, para que no haya duda de cuál es su anhelo al respecto, mira los énfasis descritos en el relato. Estás allá en el capítulo 9, versículo 19 y dice la frase para ganar a mayor número. Si tú avanzas al versículo 20 dice para ganar a los judíos, también dice para ganar a los que están sujetos a la ley.
Si vas al versículo 21, dice para ganar a los que están sin ley. Luego, versículo 22, para ganar a los débiles. Y luego dice, y para que de todos modos salve a algunos. Es que no hay duda alguna, el gran objetivo de la libertad cristiana, el de no hacer lo que pudiendo hacer, decido no hacer para no afectarte, es francamente el amor para que otros puedan conocer al Dios verdadero. Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio, es sabio. Y vale la pena que entienda usted, que entienda yo, que en la medida que dejamos de usar nuestra libertad, cuando podemos dejar de usarla por el beneficio de otros, estamos siendo sabios. No importa lo que los demás digan, no importa lo que otros puedan pensar en relación a ir en contra de la determinación, si estamos haciendo lo que Dios quiere, somos sabios. Ahora bien, lo que Pablo va a mostrar a continuación son 3 maneras en cómo él está entonces manifestando ese servicio amoroso y voluntario de la cesación de dejar de usar su libertad. Mira versículo 20, por favor, en tu Biblia dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Mira lo interesante de eso. Pablo se somete entonces voluntariamente a las exigencias rituales de la ley con el fin de ganar a los que están bajo la ley. Esto es interesante, mis hermanos. Note esto. Nunca tienes permiso de parte de Dios para desobedecer sus mandatos. Si Dios dice que algo está mal, está mal. Si Dios dice que algo está bien, está bien. No estamos hablando de ese tipo de asuntos. Estamos hablando de los otros asuntos que Dios no ha prohibido ni tampoco ha, es decir, mandatado a cumplir, en los cuales el creyente tiene libertad de poder usar, de acuerdo a su conocimiento, o no usar de sus acciones allí. Entonces piénselo así. De pronto los judíos tienen celebraciones judías que son muy preciosas. Algunas de ellas que son normadas por la Biblia y los judíos tradicionalmente las celebran. Habían otras que tenían que ver básicamente con sus propias inclinaciones para ello. De hecho, en el tiempo de Cristo celebraron una específica en donde Él participó. La pregunta es, en el ejercicio de mi libertad, si Dios no me prohíbe participar, ni tampoco Dios me mandata a participar, yo puedo decidir participar o no. Es como el 18 de septiembre, ¿no? Bueno, no hay allá un mandato para celebrar o no celebrar, por lo tanto, tú puedes decidir si vas a celebrarlo o no. Ahora puede ser que de pronto tienes a alguien al lado que decidió no celebrar nunca el 18, por alguna razón específica. Y de pronto tú podrías decir que a mí me encanta el choripán, ¿no? La empanada, pero va a estar solito, ¿no? Pero el choripán, pero él va a estar solito. Bueno, voy a pasarlo con él, voy a ir a verlo. Lo que estás haciendo allá no es solamente una cesación de lo que significan 700 calorías, sino que en la práctica estás asumiendo un privilegio precioso de poder decir a otro, me importas, aunque sé que me puedo comer ese choripán y otro. Y voy. Pablo dice que a los judíos se hizo como judío para ganar a los judíos. Y por cierto, nada de eso tenía que ver con pecado. He escuchado muchas personas que hacen ejercicios que son un poco extraños, ¿o no? De ir a lugares en donde abiertamente lo que tienes ahí no es más que perversión. Pero el gran argumento que plantean al respecto es decir, no, es que ahí yo voy a predicar el Evangelio de Jesucristo, alguien de los que está ahí. Es que la música es tan fuerte que no puedes escuchar nada, no vas a decir nada. Francamente no lo harás. Tampoco la persona que está ahí está disponible para poder escuchar en el contexto en donde está. Lo que estás haciendo con eso no es otra cosa que tratar de alimentar tu carne. La adornas de una manera que puede parecer, decir, bueno, virtuosa, pero francamente no lo es. Es porque en la práctica la cesación de mis derechos no tiene que ver con asumir placeres, tiene que ver con la negación de placeres, tiene que ver con francamente decir, yo sabiendo que podría disfrutar esto, no voy a disfrutar de esto y voy a hacer lo que puedo hacer para que otros puedan llegar a Cristo. Y eso es lo que pasa allá. Mejor ejemplo de eso, el propio apóstol Pablo, en el capítulo 8, al finalizar, dice, si para mi hermano el comer carne le va a hacer de tropiezo, él dice, yo no voy a comer carne, ¿qué dice? Jamás. Entonces, wow, increíble, ¿no? Increíble. Ahora, ¿sabes el contexto otra vez? Estamos hablando de una carne especial que se vendía en los templos paganos, mucho más barato, pero que había sido parte de esa carne dada a cultos idolátricos. Entonces Pablo sabe obviamente que esto es algo que le genera problemas a sus hermanos. Entonces, si para un hermano eso le va a generar problemas,
Bueno, no voy a comer carne. ¿Cuál es el problema con eso? En algunas ocasiones usted y yo sabemos que podemos comer carne o no. Es decir, siempre en la Biblia está la oportunidad de poder hacerlo. Pero de pronto vas a conocer personas, creyentes o no creyentes, que no comen carne. Entonces tú podrías hacer un ejercicio en el ejercicio de tu libertad que suena bastante llamativo, y lo invitas a tu casa y no se te ocurre hacer nada mejor que el tremendo asado con choripanes. Y tú sabes o no, algo está pasando ahí o no. Es decir, obvio que algo está generando allá. Y tú podrías decir, Primera de Timoteo 4 dice que todo lo que Dios creó es digno de ser comido si se come con acción de gracias. Es decir, oramos al Señor y comamos. Pero no está diciendo aquello como una meta clara en cuanto a lo que significa tu amor para otros, como el ejercicio correcto, cuando sabes que hay otro que puede ser afectado. ¿Podría ser una buena actitud de tu parte? Es decir, pensar en una alternativa en donde por amor a la persona estás haciendo algo que la persona sabe que no es parte de tu realidad, y que la persona cuando llega y se sienta a tu mesa se da cuenta que tienes un montón de elementos vegetarianos allá y nada de carne. ¿Tú crees que la persona no se va a dar cuenta, sabiendo cuánto comes, que en la práctica no hay nada allá de lo que ella pudiese afectarle o a él pudiese afectarle? Y te va a preguntar, ¿y por qué lo haces? Y la respuesta es, por amor. Por amor. Podrás comer carne en muchas ocasiones, pero a veces tienes pocas oportunidades para poder mostrar el amor genuino a alguien en contextos como esos. Pablo sabe que está disponible para poder hacerse judío al judío, otros puedan conocer a Cristo. Mis hermanos, muy importante decir esto, es decir, él sabe que el mensaje ofende, el mensaje del Evangelio ofende, y él no va a hacer nada por adulterar el mensaje. Ese es el problema muchas veces cuando personas toman mal textos como esto y piensan que para llegar al mundo voy a adulterar un poquito el mensaje para que las personas se sientan más atraídas al mensaje. Pero cuando adulteraste el mensaje ya no es mensaje, al menos no es mensaje divino. Pablo jamás hará eso. Jamás va a transgredir los principios de la verdad. Jamás va a ir en contra de aquello que Dios estableció en su palabra. De hecho, él con claridad estableció convicciones que eran tremendamente fuertes en cuanto a lo que significa en la práctica el preservar la verdad y no ir en contra de ella, el establecer con claridad aquello. Él dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Nota eso. Él sabía que el mensaje del Evangelio podía hacer tropezar a personas. Pero como hay que predicarlo, y porque es el único mensaje que puede salvar, no dejas de decirlo, aunque hace tropezar a personas. Pero lo que él determina es que él, en el ejercicio de su libertad, no quería ser el que hiciera tropezar a las personas. Nota eso, hay una diferencia. Si el mensaje hace tropezar y es el mensaje de la verdad, bueno, el mensaje hace lo que sabe hacer, pero no soy yo, en el ejercicio de mi libertad, el que está haciendo todo lo que puede hacer para afectar a otros, para afectarlos incorrectamente. Por eso Pablo dice que él no quería hacer tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Menciona eso en el capítulo 10, versículo 32. Hermanos, hay varias ilustraciones en la Biblia que nos pueden ayudar a entender cómo llevar a cabo eso. Déjeme mostrarle una. Acompáñeme en su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15. No sé si usted alguna vez ha escuchado esta gran discusión de la libertad cristiana. ¿Se puede comer prieta o no se puede comer prietas? ¿Ha escuchado eso, no? Ya sabemos que se puede comer choripán. Pero las prietas, ¿se pueden comer o no se pueden comer? ¿Quiere saber la respuesta? Sí, no se duerma, por favor. Hechos capítulo 15. Muchos de los creyentes judíos estaban empapados con la tradición judía, estaban permeados por lo que significa su trasfondo. Habían estado durante muchos años, obviamente, viviendo bajo lo que era una cultura muy ritualista. Por lo tanto, cuando conocen el Evangelio de Jesucristo y empiezan a darse cuenta que hay gentiles ahora, no judíos, que están conociendo el mensaje de Jesucristo, ellos empiezan a complicarse un poquito. Y la razón es porque muchas de las prácticas judías no eran aplicadas a los gentiles. Entonces ellos empezaron a tratar de agregar elementos al mensaje. Entonces decían, entre otras cosas, si tú quieres ser un verdadero cristiano, debes creer en Cristo, sí, pero también tienes que circuncidarte.
Y allá, es decir, se generaba un conflicto tremendo, conflicto que fue uno de los más grandes de la iglesia primitiva, porque los judaizantes querían agregar obras a lo que era el mensaje correcto de la salvación. Entonces ellos están allá ejerciendo, es decir, presión a los gentiles. Y es tanta la presión que existe allá que es necesario tomar decisiones. Mira lo que dice capítulo 15, versículo 1 de Hechos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban, note, a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Note, wow. Entonces nota allá, tienes a alguien que está diciendo algo que no dice la Biblia y está afectando a muchas personas. Esto creció tanto, que llegó a establecerse un concilio en donde los grandes hombres de Dios acudieron específicamente a este lugar en Jerusalén para resolver qué es específicamente aquello que deberían hacer los nuevos creyentes y qué es lo que no deberían hacer para zanjar el asunto, para evitar que sigan habiendo conflictos acá. Mira, versículo 7, por favor, si avanzas allá. Dice el texto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Nota, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Nota lo que está diciendo. Miren, judíos, ustedes que están llenos de ciertos rituales que deben cumplirse. Mire, yo cuando estuve con ustedes, cuando ustedes tuvieron el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pero también cuando estuve con los gentiles, y recuerda que Pedro estuvo presente cuando Cornelio y el resto tuvieron el privilegio de ser gentiles que estaban llegando a la fe, él dice, pasó exactamente lo mismo. No hubo diferencia, es decir, el mensaje tiene poder por sí mismo y ninguna práctica asociada es necesaria para poder obtener la salvación. Cristo, solo Cristo, el mensaje, la fe, la gracia son suficientes. Y Pedro entonces argumenta en esta oportunidad, en este concilio, la importancia entonces de reconocer, no hay gran diferencia, yo creo, estamos actuando de una manera ecuánime. Ecuánime ya, los creyentes tienen la misma experiencia de salvación, no queremos agregar nada más a eso. Ahora, otra vez, después de varias, es decir, argumentaciones dadas en el relato, llega el momento en donde Jacob toma la determinación allá final de este concilio. Mira lo que dice, por favor, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Después de haber analizado un montón los argumentos que están siendo planteados, él llega a esta conclusión y él dice, hey, no es justo y se demanda a que no le pidan a ninguno de los gentiles que hagan algo distinto cuando se convierten a Dios. El mensaje es suficiente, la fe es suficiente, la gracia es suficiente. Ahora, nota, esa es la declaración, pero hay algo más que se agrega. Versículo 20, por favor. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ah? Ok. Está diciendo entonces, no es justo que se les pida diferentes exigencias, pero es importante que consideren estas 4 cositas. Y estas 4 cositas son, en primer lugar, si tú lees allá, dice contaminaciones de los ídolos, que se aparten de ellas. Queridos, específicamente acá tenía que ver con comida que se sacrificaba a los ídolos. Muy interesante, el mismo tema de 1 Corintios capítulo 8. Y se está solicitando en el comienzo de lo que significa esta realidad eclesiástica que está creciendo, que no participen de esa carne. Ese fue un tema sin duda que está preocupando activamente a Pablo allá en medio de los Corintios y que está enfrentándose allá. Ahora, nota eso, muy interesante. La Biblia dice que los ídolos nada son demonios, dice también 1 Corintios. Por lo tanto, ¿cuál es el énfasis de querer reconocer algo que no tiene poder en sí mismo, poder divino en sí mismo, sino más bien es algo incorrecto? ¿Por qué no podríamos comer de eso? Podría ser la pregunta. Pero la sugerencia es que no. De hecho, dicen, por favor, no lo hagan.
Ahora, no solo eso, también sigue diciendo allá como segundo asunto que debían también apartarse de fornicación, Y oye, queridos, esto no quiere decir simplemente que no debían cometer fornicación, eso es obvio, ¿no? Es decir, todos los creyentes saben bíblicamente hablando que es un pecado que atenta contra tu vida, atenta contra Dios. Claramente hay un montón de consecuencias arraigadas porque la sexualidad bien llevada, en el contexto bien llevado, francamente es una bendición, pero mal llevada en el contexto incorrecto es una maldición. ¿Y Dios establece? No. Pero hay algo más en eso. Tenía que ver mucho más con el contexto que estaba arraigado en prácticas idolátricas que incluían malas prácticas sexuales, obviamente. Y allá entonces, obvio, está diciendo, no sea parte de eso, apártese de eso. En tercer lugar, tenían que abstenerse de la carne de animales estrangulados, dice de ahogados allá, muy interesante. Y en cuarto, que debían mantenerse alejados de la sangre. La carne estrangulada allá conserva una gran cantidad de sangre, esa es la razón, y por eso estoy mencionando los dos asuntos juntos allá, porque están de la mano, son relacionados. La ley judía exigía que, es decir, todos los animales para ser comidos debían tener su sangre drenada por completo. Esta era parte de la ley judía. Por lo tanto, es obvio que cuando estabas con un judío y te comías allá una carne que salpicaba sangre, obvio que eso le afectaba profundamente porque en su ley judía eso era algo impresentable, no aceptable, incorrecto. Ahora, necesitamos comprender bien por qué el concilio decide esto. Básicamente la respuesta está en el versículo 21. Mire lo que dice el verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Nota lo que está diciendo? Es muy interesante. Está diciendo, mire, la razón por la cual ustedes no deben hacer estas cosas, pero no porque necesariamente no puedan, por ejemplo, comer carne o porque puedan en algún momento comer carne que tenga sangre, es porque fundamentalmente en el entorno donde nos movemos, en lugares donde vamos, hay en cada sinagoga un judío. Y los judíos pueden verse tremendamente afectados por esto. ¿Nota? No está diciendo que tú no puedes comer prietas. Lo que está diciendo es que si sabes que hay alguien que tiene problemas con eso, ya sea por su trasfondo cultural, religioso, o incluso una convicción fuerte en su conciencia, no vas a estar masticando la prieta en frente de esa persona. Básicamente, ese es el punto. De hecho, más adelante el propio Pablo dirá en 1 Timoteo, tal como ya ha citado, todo lo que Dios creó es digno para ser comido si se come con acción de gracia. Por lo tanto, la creación fue creada para el hombre, puedes disfrutar de aquello, pero en el ejercicio de la libertad no lo hagas. Y lo que está descrito acá tiene que ver fundamentalmente con ello. No lleves adelante aquellas cosas que pueden afectar a otros, que pueden molestar a otros, que pueden alejar a otros de lo que significa el testimonio cristiano. Ese es el capítulo 15. Mire, vaya al capítulo 16. Quiero mostrarle otro ejemplo. Por favor, allá. Mira lo que dice versículo 1. Estamos hablando de Pablo allá, su viaje misionero, segundo viaje misionero. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo. Note, es un discípulo, es decir, alguien que ya era un seguidor, ya tenía conocimiento de Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Note qué interesante, es decir, llegas a un lugar y de pronto te encuentras con un muchacho llamado Timoteo y todos hablan bien de él, es un discípulo, dice el texto, todos hablan bien de él. Por lo tanto, parece que es una buena persona, que puede ser un buen compañero de viaje para Pablo y sabemos que termina por acompañarle. Pero mira lo que está sucediendo acá, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, mire, dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. A ver. En el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, ya se dijo que no se tenía que establecer bajo ninguna norma, es decir, lógicas que no eran relacionadas a lo que Dios estableció como norma salvífica. De hecho, se genera ese concilio precisamente porque existe allá una presión de los judíos a que el resto de los gentiles se circuncide. Pablo dirá en Gálatas que en la circuncisión nada es. Entonces, ¿por qué ahora él toma a Timoteo y él mismo lo circuncida? ¿Por qué? ¿No te parece una contradicción o no? Cuando entiendes la libertad cristiana te das cuenta, no lo es.
Porque mira el argumento, dice, quiso Pablo, note versículo 3, que fuese con él, y tomándole le circuncidó, note, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces nota esto, si tú querías ir a alguna aldea o alguna ciudad y querías predicar el evangelio, en primer lugar, un lugar donde se encontraba lleno de religiosos, era ¿cuál? Se llamaba la sinagoga. En la sinagoga solo podían entrar, ¿quiénes? Judíos. Ahora, Timoteo tenía una mamá judía, pero tenía un papá griego. Por lo tanto, si Timoteo quería hacer lo mismo que Pablo hacía y que hizo durante toda la primera etapa de su vida misionera, que era cuando iba a un lugar, entraba a la sinagoga y en la sinagoga predicaba el evangelio del reino, si Timoteo iba, algunos iban a decir, no, papá griego, no, griego no, solo judío, solo judío, solo judío. Entonces la única razón por la cual Timoteo podía tener acceso entonces a esos lugares para predicar el evangelio sin ningún tropiezo en la vida de aquellas personas que pudiesen escuchar el evangelio es circuncidarse. Entonces note eso. Tenía, según la ley, tenía según la obligación cristiana, tenía, es decir, según lo que es decir, una norma establecida obligatoriamente, Timoteo que circuncidarse, y la respuesta es no. ¿Por qué lo hace? Por amor. Y eso sí que es amor. Sabe absolutamente que hay algo que puede generar una puerta de entrada y está dispuesta a negar. Note, esto no es lo que muchos plantean, ¿no? Tomamos placeres para tratar de, en la práctica, cautivar a otros que están en el mismo contexto de placeres. No, es negar el uso de mi libertad, sacrificar elementos de mi vida por amor. Ese es amor del bueno. Y es precisamente aquello que Dios trata de enseñarnos. ¿Por qué Pablo hace eso? Bueno, obviamente, porque ama. ¿Por qué Timoteo se deja hacer aquello? Bueno, porque ama. ¿Y sabes el alcance del ministerio de Pablo, por cierto? ¿Sabes el alcance del ministerio de Timoteo? Absolutamente, sí lo sabes. Y la razón, tenía muy claro cuándo debían dejar de usar la libertad cristiana. La segunda marca que el apóstol menciona tiene que ver con la entrega, es decir, de su condición de los que están sin ley, como si él estuviera sin ley. Acompáñame, por favor, otra vez a 1 Corintios 9, versículo 21. 1 Corintios 9, versículo 21. La palabra del Señor dice así. 1 Corintios 9, versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Quiénes son los que están sin ley? Bueno, los gentiles, recuerde, los judíos vivían bajo las normas de la ley. Los gentiles son los que están sin ley. ¿Y qué está diciendo Pablo? Bueno, está diciendo específicamente que cuando está con ellos, obviamente está disponible para hacer todo lo que puede en el ejercicio de su libertad para poder alcanzarles para Cristo. Obviamente, a pesar de que llegó a ser sin ley el apóstol Pablo en términos de sentido ritual o ceremonial, lo cierto es que él vivía bajo las normas de la ley y dice específicamente la ley de Cristo, la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando los gentiles le hacían parte de ciertas prácticas, costumbres, tradiciones o pensamientos que no iban en contra de la Biblia, pero tampoco estaban mandatadas por la Biblia, él tenía el ejercicio de la libertad para poder asistir o no asistir y de esa manera poder disfrutar con ellos. Si los gentiles lo invitaban a comer comida gentil, él comía comida gentil. La razón es obvia, es decir, quería alcanzar a los gentiles y no iba a estar en la mesa diciendo, ay, que me encantaría un corderito judío. No, comía lo que los gentiles comían. Y claramente sabía que en el ejercicio de la libertad podía hacerlo aunque no le gustara lo que está sucediendo allá. No sé si a usted le ha pasado, pero hay algunas culturas que no tienen ningún problema con la bombilla del mate. 17.000 personas en la misma bombilla. Impresionante, impresionante. Y hay lugares en donde eso es común, y si usted no está acostumbrado, debo decirle que probablemente le va a pasar lo que me ha pasado a mí, ¿o no? Cuando va a ese ejercicio y le toca ese ejercicio, quiere ser el primero. Tengo tantas ganas, dame primero. Pues tú sabes que hay ciertos lugares en donde si no aceptas eso se pueden ofender profundamente. Y conocemos ciertos lugares, sobre todo en Chiloé, en donde tú vas a ciertas casas y lo primero que te ofrecen es algo así.
sopita de mosca. Y allá está. Es su muestra de amor. Y tienes allá la oportunidad de decir, Señor, bendice estos alimentos. O, bueno, es decir, hacer que de pronto la puerta quede cerrada y nunca más, y nunca más. ¿Estarías dispuesto a hacer algo así? Por amor. ¿Estarías dispuesto a hacer algo así simplemente para dar una oportunidad a que pueda alguien escuchar del Evangelio de Jesucristo? Cuando haces eso, estás haciendo el uso estricto del ejercicio de tu libertad. Y estás diciendo, estoy dispuesto a hacerlo, porque yo tengo una ley, aunque ellos no tengan ley. Y esa ley que tengo es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Muy interesante eso, ¿no? Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Déjeme explicar eso, muy interesante. Obvio que en el contexto allá es evidente que cumplir la ley de Cristo tiene que ver con la ayuda mutua, ¿no? Porque dice sobrellevad los unos las cargas de los otros. La forma de cumplir la ley es ayudándonos mutuamente, es decir, haciendo algo por el otro. Alguien está con una carga, voy a ayudarle para descargar aquello, para poder, es decir, equiparar lo que significa esa carga que está llevando, para poder contrapesar de alguna forma el peso de esa carga. Ahora, la ley de Cristo es la que le preguntaron a él, sus discípulos, ¿puedes decirnos cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo, bueno, es decir, son dos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy interesante. Es porque tú sabes lo que están haciendo esos dos, es decir, esas dos leyes descritas por Jesucristo, es básicamente el resumen de los 10 mandamientos. Es decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es el resumen de los primeros 5 mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo es el resumen de los siguientes 5 mandamientos. Ahora, una vez que Cristo los dice y como que los simplifica perfecto, ¿no? Ahora esto se llama la ley de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de la ley de Cristo, está hablando básicamente de amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, cuando Pablo dice, mire, yo con los que no tienen ley actúo como si no tuviera la ley, aunque yo tengo la ley de Cristo, lo que está diciendo, cuando yo estoy dispuesto a hacer este tipo de acciones que no son pecaminosas, pero que las hago a costa de mi libertad, las hago porque amo, porque amo. Porque amo. Avanzamos, por favor. No tenemos mucho tiempo para seguir, pero déjeme ir al tercer punto, por favor. Iba a mencionar 3 veces más choripán, pero no, me voy a saltar eso. Versículo 22, por favor. Tenemos allá la tercera expresión de la entrega de parte de Pablo. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Los débiles siempre en el contexto bíblico tienen que ver con aquellos que son inmaduros espiritualmente, aquellos que tienen, es decir, las primeras nociones del Evangelio, que todavía no disciernen todo y que luchan con muchas cosas porque no saben, francamente no saben. No saben qué hay que hacer, qué no hay que hacer. De pronto hacen algo que está muy mal, pero no sabían que estaba muy mal porque siempre lo hicieron. Y mira lo que está diciendo Pablo. Al débil me he hecho débil otra vez. ¿Qué tiene que ver eso? Claro, obvio, tiene que ver mucho. Está tratando de ver la manera de empatizar con el débil para tratar de generar en él la importancia de lo que significa la verdad de Dios. Obvio, nunca está en juego el pecado, nunca está transgrediendo un pecado simplemente porque los otros pecan. No. Lo que está haciendo en la práctica es tratar de mostrar cómo puede en el ejercicio de su libertad encontrar puntos en común en donde Cristo puede ser resaltado. Mire, había un rumor, Hechos 21, usted podría después leerlo con detalle. Hay un rumor que se genera allá, que empezó a divulgarse rápidamente, y ese rumor decía que Pablo estaba diciendo que había que ir en contra de la ley de Moisés, y también que él señalaba a los judíos que no debían circuncidar a sus hijos. Y empieza a surgir ese rumor fuertemente que está hablando de estas dos cositas allá, en contra de la ley de Moisés, y específicamente él diciéndole a los padres, no circunciden a sus hijos judíos. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Muy interesante. Dice el texto que sigue el consejo y hace el voto nazareo. Muy llamativo. Allá tú puedes leer eso con detalle. Él va a un lugar, un centro de ceremonia y pasa por este voto específico. Ese voto no está prohibido por Dios, tampoco está mandatado por Dios. ¿Pero por qué lo hace? Porque quería demostrarle a aquellos que están allá atacándole que él no tenía nada en contra de ellos, que francamente no le daba tanta relevancia a lo que ellos querían decir.
que le daba relevancia, porque para él lo más importante era su salvación, su salvación. Y si hay que hacer el ritual, ¿lo hago o no? Lo hago, lo hago. Si no va en contra de Dios, no afecto a Dios, lo hago. No sé si usted ha escuchado un hombre que se llama Hudson Taylor. Los hermanos de misiones le pueden ayudar mucho con él. La verdad, tremendo hombre de Dios. Él fue un misionero a la China. Y él fue misionero en épocas en donde los viajes eran larguísimos en barco. Entonces, después de harto tiempo, él volvía, después de meses en barco, para dar cuenta de lo que estaba haciendo en las iglesias que le estaban apoyando. En una de esas vueltas, Hudson Taylor volvió completamente distinto a cómo se había ido. Entonces vieron que se había ido un hombre con el pelo, es decir, normal, y de pronto ven que llega un hombre con un pelito, con una trenza así. Raro, trenza para atrás. Llegó con una túnica, se había ido con pantalones. Y de hecho, la historia dice que Iglesias solamente al verlo acercarse, no, yo no te apoyo más, se acabó, no te apoyo más, no te apoyo más. La razón es porque ellos asumían a través de aquel cambio estético de Hudson Taylor de que se había entregado al paganismo. Ahora, Hudson Taylor, estando en China, se dio cuenta que para llegar a los chinos, una de las cosas importantes que podías hacer era tratar de identificarte con los chinos. ¿Hay alguna prohibición en la Biblia a cortarse el pelo, es decir, y dejarse una trencita? No. ¿Hay algún mandato, francamente, que lo diga? No. ¿Puede hacerlo en el ejercicio de su libertad aunque no le guste? Sí. ¿Por qué? Para ganar a los chinos. ¿Hay un mandato en la Biblia que dice que solo tiene que ser pantalón para un hombre? No. ¿Hay una prohibición al respecto? No. Entonces, ¿por qué usa túnica? Porque si quiero llegar a los chinos que usan todos túnicas en el contexto donde él estaba, bueno, francamente, si me ven con pantalones, yo voy a ser el bicho raro, ¿no? Y no estoy fallando a Dios si ocupo túnica en ese lugar. Tampoco estoy afectando eventualmente a ese lugar porque soy uno más de ellos en ese contexto. Y claramente tengo la posibilidad de que ellos puedan conocer a Cristo. El impacto de Hudson Taylor, a pesar del rechazo de muchas de las iglesias que le apoyaban, fue tremendo. Fue tremendo. Fue tremendo. Hermanos, él hizo uso del ejercicio de su libertad. ¿Por qué? Por amor. Versículo 23. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ganar personas para Cristo era el único objetivo que tenía Pablo y lo tenía bien definido, bien claro, obviamente honrando a su Señor por sobre todas las cosas. Con el fin de hacer eso, él estaba dispuesto a renunciar absolutamente a todos sus derechos y privilegios con tal de poder lograr el objetivo de que las personas pudiesen llegar al Evangelio y que él pudiese ser copartícipe con ellos de ese gran privilegio. Note qué precioso, ¿no? Es decir, quiero experimentar con ustedes el gozo de lo que significa que seamos salvos, de que seamos cristianos. No sé si te pasó, pero es inevitable, ¿o no? Compartir el gozo de nuestros hermanos que se están bautizando, ¿o no? ¡Qué rico! ¡Qué fantástico poder sentir ese gozo que están sintiendo, que están experimentando! Y lo podemos lograr básicamente porque el Señor nos permite tener algo en común, su verdad. Puedes experimentar exactamente lo mismo con otros. ¿Te va a costar dejar el uso de tu libertad? Claro que cuesta. Decir que no a lo que siempre dijiste que sí, duele a veces. Francamente debería decir en momentos específicos, es hasta incómodo. Y de pronto, otra vez, te van a preguntar, ¿por qué haces eso? Y la respuesta tendrá que ser bíblica, ¿no? Esperable que sea bíblica. Es por amor. Si es que alguno se salva, vale la pena. Charles Spurgeon dijo, me temo que hay algunos que predican con la visión de entretener a los hombres, y en tanto que la gente pueda reunirse en multitudes y a sus oídos se le haga cosquillas y se puedan retirar complacidos con lo que han escuchado, el orador está contento y se frota las manos y regresa lleno de satisfacción propia. Pero Pablo no se dedicaba a complacer al público o a reunir una multitud. Si no les salvaba, sentía que no había ningún provecho en interesarles, a menos que la verdad haya traspasado sus oídos, afectando sus vidas, y les haya hecho hombres nuevos. Pablo se retiraba clamando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Observad ahora, hermanos, si yo o vosotros o cualquiera de nosotros o todos nosotros hemos gastado nuestras vidas nada más en entretener a los hombres o en educar a los hombres o en moralizar a los hombres, cuando lleguemos a entregar nuestro reporte en el último gran día, estaremos en una condición muy penosa y no tendremos sino un registro muy vergonzoso que entregar. Pues ¿de qué le servirá al hombre ser educado cuando llega a estar condenado? ¿O de qué le servirá haber sido entretenido con el sonido de las trompetas y los cielos y la tierra estén siendo sacudidos y el abismo abra sus fauces de fuego de par en par y se trague el alma de aquellos entretenidos? ¿O de qué le servirá a un hombre haber sido moralizado si aún se encuentra a la mano izquierda del juez y será contado entre los destinatarios de las horrendas palabras que señalan: apartaos de mí, malditos? Hermanos, no es la contextualización, no es ser del mundo para que el mundo sea alcanzado, es la negación de tus privilegios. Es el servicio abnegado, es el amor profundo lo que va a lograr que Cristo sea honrado en tu vida y que, si en su voluntad es permitido, personas vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de tenerla, Señor, con nosotros y de poder saber lo que nos indica, Señor. Señor, nosotros no somos capaces en nosotros mismos y sabemos, tal como Pablo, que nuestra competencia proviene de ti. Es porque todo, Señor, lo que podemos apreciar, disfrutar, contemplar y que aún otros pueden reconocer, sabemos, es regalo de tu hermosa gracia, tu preciosa gracia. Padre amado, gracias porque nos enseñas entre tantas lecciones tremendas en tu palabra que podemos decir no a nuestras libertades para no hacer tropezar a nuestros hermanos. Que no es tanto estar alegando y discutiendo con que qué tiene de malo cierta cosa, cuando en realidad deberíamos pensar qué tiene de bueno, cuán edificante aquello puede ser para otros o cuánto tropiezo puede significar a otros el que yo haga lo que estoy haciendo. Señor, ayúdame a pensar en el privilegio de notar que el mensaje de tu verdad a secas, con todo lo que está establecido allá, sin ningún intento de adorno humano, que no hace otra cosa que desalinear o afectar profundamente la verdad, es lo que necesitamos, Señor. Tu verdad, tu única y santa verdad. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de tener tu palabra y gracias porque nos das la oportunidad de disfrutar de tu misericordia, Señor, viviendo de la manera que tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén.